APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Shamushka kapaychik mashikuna kay pachapipas ñukallata kumbashpa katipani kikinkunata shinapas kushi hushkapacha kanchik punlla kikinnawan paktalla yarina hushkamanta shinami kallaripanchik ima shinami kaynani kallari chay video documentalta rikushpa sakiparkanchik kunanga puchukaytami rikushpa katinahupashunchik hipamanga especialistas quichuas kunanga Pucará Alto ayllu llaktapi kapagrin ali shamushka kapaychik. Antisuyu Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanu. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanu. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Imashinami nishpa kallarirkanchik mashikuna kunanbash kay puchukay video documentaltami rikushpa katigripanchik kayka imashinami ñukanchik asha alpamamata wañuchishpa katinahunchik chay kunamantami rikuchishpa shamunahushkanchik katipaychik. Obviamente eso no solo pasa en los seres humanos, sino también en los animales. Hay muchos daños a los animales domésticos por esta misma razón. Lamentablemente, la empresa petrolera, la respuesta que da es de que se murieron por cualquier otra causa y nunca reconoce ni indemniza los daños que está teniendo el campesino que vive en estas zonas. Yo estoy dispuesta que mientras que vengan periodistas, me entrevisten, yo nunca me voy a negar. Estoy dispuesta a dar mis declaraciones porque no estoy mintiendo, no me estoy inventando, estoy diciendo la pura verdad. El ganado se muere, el ganado va muriéndose lentamente, se enferma, va secándose. Si uno gasta en dinero haciendo curar, llegado al caso no se cura, se muere. Muchas veces la empresa da trabajo a los campesinos para tenerles ahí calladitos, que no reclamen, que no protesten. Y a doña Gloria le dieron trabajo y ella aceptó el trabajo, pero no se cayó y siguió protestando y le botaron del trabajo. Y si yo entré a trabajar es para verificar con mis propios ojos cuáles son los culpables ahí. La Defensoría del Pueblo es una alcahueta. Si el Ministerio del Medio Ambiente es otro alcahuete. No, todo el tiempo a los campesinos los maltratan, los humillan, les insultan. Les dicen cosas como que qué bueno que se le ha derramado petróleo en su finca porque eso es abono, que eso les va a hacer que produzcan mejor los productos. Yo les he dicho ahí en la cara, claro, cogen plata por debajo de la mesa, encima cobran del Estado. Por eso ustedes no hacen nada por nosotros los agricultores, absolutamente no hacen nada. ¿Por qué nos falta información? Porque una vez más hay unos intereses que están en las élites económicas, que están en las élites políticas, que están también en quienes controlan los medios de comunicación, que cierta información no llegue a las personas. Porque cuando llega la información se genera una enorme indignación y una enorme capacidad de las personas de organizarse, de protestar y de proponer alternativas. En las provincias amazónicas el nivel académico es muy bajo. No le dan la opción a que el niño desarrolle su criterio, que él exponga, que él diga, yo pienso que esto debe ser así. Hola, Jenny. Nos están matando poco a poco con la contaminación, pero nosotros debemos protestar, debemos decir no más contaminación. Individualmente no logramos nada. Cada dueño de finca o cada joven o cada mujer reclamando solas no logra nada. Entonces se ha visto la necesidad de organizar a estos grupos sociales
y yo he estado inmersa en esto de las mujeres, para que ella sea un ente participativo dentro de su sector, sea su barrio, su comunidad, y que ella lleve la voz de protesta en cuanto a todo lo que le afecte. El interés de seguir quemando combustibles fósiles porque es un gran negocio, ¿no? Si se apuesta por un modelo energético más descentralizado, que la gente produzca su propia energía con paneles solares, claro, tú empezarías a desconectarte de la red, ya no serían necesarias las grandes empresas transnacionales, pero se ha hecho una política energética sumamente de un oligopolio. Bueno, hemos visto que tienen energía solar, que la casa funciona con energía solar. Sí, aquí tenemos un panel solar. Eso nos dio Fundación Seibo. ¿Y están contentos con cómo funciona? Sí, estamos contentos con Seibo y agradecemos bastante. Antes vivíamos con lámpara y con linterna, nada más. No gastamos nada. Solo, si que no hace sol, toca esperar para que haga sol. Y tampoco hace ruido. Tampoco no hace ruido. Se prende, digamos. Más tranquilo es. Los excedentes. Nos vamos de Ecuador. Volvemos a casa. Hemos conocido a muchas personas extraordinarias, otras formas de vivir, pero también muchos problemas e injusticias. Y ahora nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros para evitarlo? Hay que ir al fondo de la cuestión, y yo creo que aquí tenemos una urgencia de parar esa violencia en otras partes del mundo, de no tener que importar estas materias primas de otras partes del mundo. Nuestra alternativa está aquí, está a nivel local, pero tiene que ser de forma sostenible, que realmente vuelva a emplear y dar futuro y una perspectiva de futuro a la gente joven. En muy poco tiempo, en un par de generaciones, se ha conseguido que la gente esté desconectada del campo. Los pueblos están vacíos, la gente joven se está yendo, las ciudades están llenas y en los pueblos no queda nadie. La gente tiene que saber lo que es la naturaleza, respetarla y quererla, y para eso hay que conocerla. En la agricultura ecológica, en el sector ecológico, no estamos inventando nada. Lo único que estamos es volviendo un poco a lo que era. Y, jolín, es una pena porque con el paro que hay, que la gente joven tuviera una manera de desarrollarse en el campo, en tal, sería bonito, bueno para Cantabria, bueno para la tierra, bueno para la gente, bueno para todos. De bueno dedicarse al campo tiene todo. Estás en contacto con la naturaleza, son muchas horas pero muy libres, donde no estás en una cadena de producción con trabajos rutinarios, es un trabajo muy bonito. Cada vez hay menos gente que cultiva, que maneja más terreno. Las industrias agrarias ahora son gigantes, son multinacionales, son millonarios, y yo creo que la clave sería que hubiera más gente que manejara menos terreno y tener una soberanía sobre lo que cultivas y sobre el precio al que le vendes. Nosotros el 80% de las cosas que plantamos son nuestras, año tras año, que nos han dado otros agricultores, que tenemos en mi familia desde mi abuelo, desde hace 100 años. El monte y nuestra propia hierba, que producimos los ecológicos, no se puede tratar con ningún producto. Si yo inyecto a un animal desde muy pequeño, a la hora de comerlo, yo estoy comiendo esa inyección que le he metido a mi propio animal. Si el animal se alimenta bien a base de cereales y productos sanos, luego a la hora de comerlos y de llevarlos a nuestros propios platos, comemos también sano. El estar creando alimentos que sabes que son saludables, que saben que son sostenibles a nivel personal es muy enriquecedor. La carne ecológica está más rica, es más saludable y no tiene por qué ser más cara si no lo compramos a los intermediarios, o sea, comprarlo directamente a nosotros, a los ganaderos ecológicos. Llevamos más de 10 años trabajando como alternativa de consumo en Santander. Cada vez hay más lugares como este en Cantabria. Este es un movimiento que crece alrededor del mundo lentamente, pero de forma imparable. Aquí no vais a encontrar marcas que salen en televisión, solo vais a encontrar productos respetuosos con el medio ambiente
y elaborados por productores a los que se les paga un precio justo. Hay muchas razones para comprar en ecológico, cada uno tendrá las suyas, pero hay muchas. Que sea un producto lo más cercano posible, que tenga una calidad laboral para la gente que lo haga, que no haya que hacerlo con mano de obra semiesclava como se está cultivando en muchísimos sitios del mundo. Que la gente sepa bien lo que come. Que lo que está comprando al final son alimentos saludables, que son alimentos hechos de una manera sostenible para la tierra. Y que es sano porque producimos sano. Yo estoy convencida de que en un planeta enfermo no pueden vivir personas sanas. El aire que respiramos, el agua que bebemos, la comida que comemos, vienen de este planeta enfermo. Es curioso que muchos de los alimentos que resultan más perversos para el medio ambiente lo son también para nuestra salud, como el aceite de palma, como el azúcar. Creo que un cambio fundamental que todos podemos hacer día a día es que volvamos a cocinar, que cocinemos, que nos demos el tiempo de comprar nuestros alimentos, de comprarlos frescos, de pensar lo que vamos a comer y de cocinarlo. No ir a las grandes superficies, no ir a los supermercados. En segundo lugar, apostar por modelos de transportarse no motorizados y no pensar en cuándo tengo el carné o cuándo me puedo comprar el coche. Y en tercer lugar, organizarse. Da igual en qué tipo de organización, movimiento social, pero es fundamental porque solas y solos no vamos a poder enfrentar la situación de crisis multidimensional que vamos a enfrentar en las próximas generaciones. Vamos a vivir diferentes escenarios de falta de agua, de cambio climático y frente a eso tenemos que estar juntos. Solo puede haber felicidad y cambios en la sociedad cuando hacemos las cosas conjuntamente y solidariamente. Tal vez todo se resuma en eso, en apoyarnos los unos a los otros. Y empezar desde hoy mismo a provocar cambios, con algo tan fácil como esto. A la fiesta, me falta el vestido de noche. Es que no sé cómo preguntarlo. Sumak mutsurishkapacha mikan kay kawsaykunata, kay yuyaykunata ashtawan garin ñukanchik llakikunamantapash villachinamanta. Ashtawan garin kay medios de comunicación nishkakunata shimishitachishpa ashtawan garin viñachishpapash. Kayta nishpami mashikuna shuk samana pachaman yalipanchik. Kay pajipaka especialistas quichua shamupan Pucara Alto ayllu llaktapi. Ñukawanga shuk punllakama. Suku hari basa mari, kanga was bianuh nami kang. Jagam. Amok doin. Taki kunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinlliyachipasmi. Pediatría, oncología, dermatología, obstetricia, odontología, laboratorio clínico, otorrinolaringología, medicina familiar. Los especialistas quichuas.
Pucará Alto es una comunidad asentada en la cúspide de Curiloma, hoy conocida como Rey Loma del Cantón Otavalo. La gente vive aquí con mucho sol, viento y un espléndido paisaje. La agricultura, la construcción y la venta de carne son las principales actividades a las que se dedica la población. Kay comunapi mi pobre gente uguna la mayoría causanchi y shinapas unguikunapas shinjilla unguikuna tiang punda mama kunapi tuju nanaikuna iman wakimikarin shina pulmón nanaikuna iman wakimikacharin shina como parásitos nisparexin shina kuna iman o kuna pillata cheka shina kunata charimanda mi kay Jambishpa puri yacha especialistas quichuas kunawan coordinación y rimarishpa pushamo parkanchi kayman. Primero chay kay ñukanchi taita presidente de la comunidad Diego Anrango y shuk dirigente kunawan mi parlashpa karkanchi kay especialistas quichua dirigente kunawambas y apag nishka chay compañero kunawambas mi parlashpa golpi ña apan parkanchi chayka chay coordinación daka más o menos 15 punjago faltakpi mi rimarishpa ña casa comunal golpi chasque parkanchi chayka chaypi shinallata mesa ukuna y masilla ukuna faltakpi karin vecino ukuna pues mañachishpa karka asha más que tal pues na yapa kanjo pero asha mikuna ukunta pues karashpa pues golpi mikurkanchi. Los especialistas quichuas están llegando a la casa comunal cargados de equipos. Todos colaboran para adecuar el lugar y estar listos para recibir a los pacientes que ya empiezan a llegar. Don José es un abuelito que llega con dificultad a la consulta. Está esperando pacientemente su turno en el triaje. Lugar yang naik kuna hatun kuta lugar yang kepanal lugar itu nanaku pam sinau kuna nau siapa cai kita zaman nabusas pam nyuka punyu kuna tam nasta seguro ko puispa manjas pa rikchar panumunta. Buenos días, Taita. Buenos días, Taitico. Somos panel Taitico. Ya, imashkata Taita. Nana kuna usapana Taitico, nyabigo kuna chingarishka, rinjigo kuna chingarishka, lugar hatu lugar nagima, lugar tukuspa. Ya kuishpata chu astawan na ishpaita ushashpa na nashpa imaka. Kuishpa utaka ispari pankotin, hatun guta millona iskay tota imaka pakaspa ima lugar yang hatun guta kakaripa Taitico. Ah, real, hatun ispataña ispanga patukuspachu na nashpa imakana tayach. Chen kunata kotin compañero wema kotin iskandit hasta nanachna karispa navali para. Ah, real. Kote yaku ispataka nachu manja naita ispachpa iman kan tutaka. Ancha na asa gusam lugar yari pantaiti. Taita, shinaka chay examinaspa rikungapa kaiguman kumbawa taita sham kaiguman. Llegados a los 40-45 años, siempre es bueno realizar exámenes de rutina, por lo menos una vez al año. Frank llegó para hacer un examen de sangre. Tengo 58 años y es muy importante de vez en cuando hacer un chequeo, ¿no? de la sangre, de colesterol, de glucosa. Y me dijeron que pueden sacar un poquito de sangre y hacer un chequeo de los tiroides. Entonces me parece muy importante de vez en cuando hacer este tipo de examen. Mientras el doctor Lima prepara a su paciente para tomar la muestra, recorramos un momento la casa comunal donde están trabajando los especialistas que están haciendo su voluntariado hoy. Todos los pacientes empiezan su consulta en el triaje, donde las enfermeras recogen sus datos personales y les toman los signos vitales. Luego de una charla con el médico general o médico familiar, los pacientes reciben un turno para entrevistarse con el especialista asignado. El equipo también cuenta con una pequeña farmacia que tiene medicinas de uso más frecuente.
Don José, de 89 años, tiene molestias al orinar. Sus evacuaciones son pausadas y con mucho esfuerzo. Se le dificulta caminar, por eso casi no sale de su casa. Hoy la presencia de los especialistas quichuas en la comunidad le ha hecho decidirse a consultar con el médico. Realmente lo que tiene el señor es un trastorno urinario de base. Las causas pueden ser múltiples, pero en este caso la causa principal es un cuadro de posiblemente una hipertrofia o hiperplasia prostática. Dejar por alto que el riesgo de que eso sea un tumor maligno de próstata también está dentro de las posibilidades diagnósticas. Mandamos estudios de orina en el cual se constató infección urinaria a la vez del cuadro del trastorno urinario. Se indicó el tratamiento con antibiótico, con medidas generales como tomar abundante líquido y todo. Entonces, con eso mejorar el cuadro infeccioso, pero el diagnóstico definitivo se hace con valoración, primero valorando con urología, que es la otra especialidad médica, y indicando otro tipo de estudios como ecografía transrectal, ecografía abdominal. Entonces, en esos casos yo siempre he sugerido, ¿no?, vayan a un especialista directamente y que ellos diagnostiquen oportunamente y determinen el tratamiento más oportuno, ¿no? Pero hay veces que uno pasa mucho tiempo en el momento del diagnóstico, muchas veces nunca llega el diagnóstico, pero la enfermedad avanza. ¿Qué tal si ese paciente tiene cáncer? Continuemos el caso de Frank. Este paciente es precavido y quiere hacer un examen de sangre para saber cómo anda de salud. El doctor Lima empieza a tomarle la muestra. Me parece muy importante de vez en cuando hacer este tipo de examen. Entonces ya sacaron la sangre y voy a esperar los resultados. El paciente Frank se prestó al servicio de laboratorio donde pudimos darle el apoyo dando sus síntomas. Es un paciente hipertenso, paciente que tiene hoy maneja valores de colesterol alto. Entonces el médico solicita un estudio a profundidad en el tema de la tiroides y una prueba de apoyo, porque si tenemos novedades en el perfil tiroideo, es más seguro que se podría regular su presión y mejoraría sus valores de colesterol, que va a ayudar mucho a su organismo. Que en mi país a veces tenemos problemas dar servicio de medicina para la salud de los más pobres, la gente que no tiene recursos para ir a una clínica o hospital privado. Pero el modelo que tienen aquí, la idea es servir a las comunidades donde tal vez no hay doctores, tal vez no hay un subcentro, una clínica. Entonces, puede ayudar mucho a la gente de alguna comunidad para saber, entender un poco más de los problemas que pueden tener con su salud. Yo pienso que el control y vigilancia, el seguimiento es muy importante, el tratamiento respectivo. Hoy notamos que nuestros jóvenes se han vuelto sedentarios y muy hiperactivos también a los azúcares, y en especial, diría, es a la comida rápida también, y viene el sobrepeso. Estos espacios ha dado a que los médicos ya lo tomen como rutina la prueba. T4, TSH, FT3. Recomendaciones sería, pues obviamente, es hacer más ejercicio, la actividad física sería más fundamental y evitar pues que las calorías altas, los semáforos que nos indican en la comida, deberíamos cumplirlas. El agitado ritmo de trabajo de los especialistas quichuas se relaja un poco gracias a la gentileza de uno de los pacientes. Él ha traído un arpero para alegrar el sitio como muestra de agradecimiento por la atención recibida.
Las consultas continúan y esta vez vamos a seguir el caso que le llega a la reumatóloga. La señora María, de 64 años, se queja de dolor constante en las rodillas. Se le hinchan y le cuesta mucho caminar. Alichishi Tiago, ¿ima shutikangi? María Fernando Cushao. ¿Majna watata charingi? 64. ¿Ima tanana chihu? Chaquita. Chaquita, ¿maipi? ¿Rikuchipay? ¿Maipi nana chihu? Gente chalita nana. ¿Ima horas kama manta nana chihu? Ya una lleguta nana chihu. Ishu watata chu nana chihungi unya ishki wata o mas Nara ishki wata chupa. Mas na wata. Entera casi chaupu wata ya kapanga. Chaupi wata ya. 6 meses. La doctora Acero se entera de que ya antes la paciente tuvo atención y que seguramente le aplicaron analgésicos y desinflamatorios localizados. Bueno, la patología que presenta nuestra paciente es una artrosis, ¿no? La artrosis es un proceso degenerativo articular, es decir, que tiene mucha relación con la edad, ¿no? Sumado a esto hay factores que también favorecen este proceso, como es el trabajo que hace en la ocupación del paciente, el hecho de ser mujer la predispone más a que sufra de esta enfermedad. Hay otros factores como el sobrepeso o enfermedades endocrino-metabólicas como hipotiroidismo, como diabetes mellitus, que también favorecen de alguna forma, negativa, para que esta enfermedad sea de alguna manera más severa. Pues es muy importante que el paciente sepa que hay factores, como le digo, de los factores de riesgo, aquellos que se pueden modificar es en los que debe tomar conducta el paciente. En este caso es disminuir la carga laboral, de acuerdo a la afectación más afectada, obviamente, disminuir de peso en el caso de que haya sobrepeso u obesidad mucho más, controlar las otras patologías con las que pudiera estar concomitando la artrosis. Sumado a eso, bueno, después de esto es tratar de llevar una dieta saludable, estilo de vida en general saludable, ¿no? Para no empeorar, porque esta enfermedad pues no tiene cura como tal, es tratable la enfermedad, pero para evitar la parte farmacológica obviamente están las medidas no farmacológicas. La artrosis, contrario a lo que se cree, no solo afecta a los adultos mayores. Cualquier persona a cualquier edad puede sufrir de desgaste de sus articulaciones. Por eso les presentamos estas recomendaciones para que las tome muy en cuenta. Controlar el peso. Evitar el frío. En estos casos, el calor es más beneficioso. Usar los medicamentos prescritos por el médico para evitar la progresión de la enfermedad. Buena postura al caminar, al sentarse y al dormir. Es preferible usar un colchón muy duro o no usarlo. Ejercicios. Consultar con su médico sobre rutina de ejercicios especializados para artrosis. Evitar sobrecargar las articulaciones y usar calzado adecuado que absorba el impacto del pie contra el suelo. Otra jornada más que se cumple. Los especialistas quichuas están listos para terminar el día, pero la comunidad no los dejará irse sin antes compartir los sabrosos alimentos que han preparado. Pambamikuy es la tradición que la gente de las comunidades practica para estrechar la amistad, expresar afecto y como muestra de reciprocidad. Ñukanchita yanapashka doctor kunata paykunata agradecipani tukuyllakunata llata shamushpa kay beneficiota tukuylla tayta mamakunaman karapashkamanta imasha digoparkani kallaripillata tayta mamaukuna jovenkuyta viksayukuna nashushta avanzapan y na mejor atenciónta charipan chaygumanta más bien ashtakata yupaychapani kay doctor kunata ishnezita paykunapash ñawpama llukshisha ali kapashkanman kashpa yapan ishnezita kutin shuk oportunidad kunata charishpa ali kapanchima ñakutin maki paskashka ñakutin tukuyllawkunata ñakutin comunapi hapishpa kapangapa. Los especialistas quichuas.
Shapachik Sisa